Bienvenidos de nuevo a Axis of Truth mientras sigue la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. Esta semana abordaremos una afirmación muy repetida en Washington, medios y redes sociales, que la República Islámica no es una amenaza inminente y que, a pesar de todo lo que estamos viendo, el régimen en realidad no busca un arma nuclear. Este argumento suena serio y suele presentarse como la postura realista. Pero el problema es que este argumento se desmorona en el momento en que realmente comparas lo que el régimen dice sobre sus propias capacidades e intenciones con lo que realmente está haciendo en la realidad. Y obtuvimos un ejemplo muy claro de eso justo esta semana. La República Islámica ha afirmado durante años que su programa de misiles balísticos se limita a unos 2.000 kilómetros de alcance. Esto no ha sido solo un detalle técnico, sino una afirmación clave en debates diplomáticos, análisis de políticas y argumentos sobre por qué Irán puede ser contenido como potencia regional y no global. Esta afirmación en realidad vino directamente de lo más alto del régimen apenas la semana pasada, con el ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi. Échenle un vistazo. Mantenemos intencionalmente nuestros misiles con alcance menor a 2.000 kilómetros. Así que no tenemos esa capacidad y no queremos hacerlo porque no tenemos ninguna hostilidad contra el pueblo de Estados Unidos y, ya sabes, contra los europeos o quien sea. Y aquí está el difunto líder supremo, él mismo mintiendo exactamente sobre lo mismo. Nuestro misil balístico de largo alcance es de 2.000 kilómetros, eso lo dije yo. Ellos querían que llegara a 4 o 5.000 kilómetros, pero yo no lo permití. ¿Cuántos kilómetros eran? Sí, señor. ¿Cuántos kilómetros teníamos? Tiene un problema. Yo lo impedí, o sea, lo llevé más de 2.000 kilómetros. Ahí ves al líder supremo repitiendo esa limitación, la cual funcionarios y analistas han repetido durante años como si fuera un hecho. Excepto que esta semana la República Islámica atacó la base militar de Estados Unidos y Reino Unido en Diego García, que se encuentra en el Océano Índico. Eso equivale a unos 4.000 kilómetros desde Irán. En resumen, es un objetivo al doble del alcance que el régimen dice tener como límite, y no es solo una suposición. Es un evento real que ocurrió y que demuestra que la limitación declarada por el régimen en realidad no es verdadera. Así que en este punto nos queda una conclusión muy simple, que es que el régimen una vez más ha estado tergiversando sus capacidades de misiles. Para muchos estadounidenses, el debate actual parte de suponer que las declaraciones del régimen sobre sus intenciones y programa nuclear, incluidas las limitaciones, pueden tomarse al menos en parte como ciertas. Pero si el régimen no está siendo honesto sobre algo tan medible como el alcance de los misiles en sus programas de misiles balísticos, esto plantea una pregunta obvia sobre por qué alguien confiaría en la palabra del régimen respecto a algo mucho más importante como un programa nuclear, y, en última instancia, si realmente tiene la intención de desarrollar armas nucleares o no. Y aquí es donde el argumento de que Irán no quiere un arma nuclear se vuelve aún más difícil de sostener, porque no solo está contradicho por sus acciones, también está contradicho por sus propias declaraciones. Mira esto. ¿Vamos hacia la construcción de un arma nuclear o la construimos o conseguimos esta arma? Ahí ves a una funcionaria iraní pidiendo abiertamente que se construya un arma nuclear. Esto coincide con una estrategia de larga data observada por varios servicios de inteligencia durante años, que consiste en posicionar a Irán como un estado en el umbral nuclear, es decir, un estado que puede no declarar formalmente que tiene un arma, pero que ha desarrollado todos los componentes necesarios para construir una y en poco tiempo. Esto nos lleva a la realidad técnica, probablemente la parte más importante de esta discusión. Actualmente, el régimen tiene más de 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. Eso representa el 90% del proceso para un arma nuclear y suficiente material para unas 11 bombas nucleares. Dato curioso, la energía nuclear civil suele requerir menos del 5% de enriquecimiento. El 20% ya es uranio altamente enriquecido. El 60% no es un nivel normal para ningún uso civil. Y como declaró explícitamente el director de la CIA esta semana, no hay justificación civil para el enriquecimiento a ese nivel. Mira lo que dijo esta semana.
Algunos han hablado mucho sobre una fatua contra el desarrollo de armas nucleares. A pesar de la fatua, lo que sabemos, y en esto la comunidad de inteligencia está de acuerdo, es que Irán posee al menos 440 kilogramos de uranio enriquecido a un 60% de grado armamentístico, lo cual no tiene un uso civil. Solo serviría para crear armas nucleares. Ahora, lo que eso significa en términos prácticos es que la República Islámica ya ha completado la mayor parte del trabajo técnico necesario para producir material de grado armamentístico y que el paso restante para el enriquecimiento al 90% es relativamente corto. Así que, de nuevo, se nos pide aceptar una afirmación que no coincide con la evidencia, que es que un país que se está posicionando a un paso de tener capacidad de enriquecimiento de grado armamentístico no tiene ningún interés en construir realmente un arma. Y esto se vuelve aún más difícil de defender como postura cuando se toma en cuenta la propia historia del régimen. Cuando empezamos estas actividades nucleares, realmente nuestro objetivo era construir una bomba, lo admitimos. O sea, ¿usted dice que el objetivo era construir una bomba? ¿Todo el sistema o todos? Quienes iniciaron estas actividades buscaban construir una bomba. Ya comenzado, queríamos seguir adelante. Si hubiéramos podido hacerlo y lo teníamos listo, el trabajo habría terminado. Como en Pakistán, que empezamos... Ahora esto es lo que te digo. Ahora, oficialmente no hemos escuchado a nadie hablar de esto. Oficialmente lo que dices no tiene diferencia. Por ejemplo, las negociaciones y eso con nosotros. Nadie nos presta atención. El régimen ya admitió que antes avanzó en la militarización nuclear, trabajando en el diseño de ojivas y sistemas de detonación ajenos a programas nucleares civiles. Al combinar esa historia con los actuales niveles de enriquecimiento y la constante negativa a permitir la entrada de inspectores del OIEA, como ha hecho el régimen en años recientes, y el desarrollo de misiles que supera los límites establecidos. Y además, declaraciones de funcionarios sobre la capacidad nuclear muestran que no hay pruebas de que la República Islámica no busque un arma nuclear. Tendrías que ser totalmente idiota para creerle al régimen, pero ese es justo el argumento que ahora se introduce en los debates de política pública. Joe Kent, exdirector de contraterrorismo en Estados Unidos, renunció esta semana por la guerra, alegando que Israel hizo que Estados Unidos se involucrara y responsabilizó a Israel de ISIS en Siria. Mira lo que él dijo sobre la posibilidad de que Irán obtenga armas nucleares. ¿Irán estaba a punto de conseguir un arma nuclear? No, no lo estaban, ¿sabes? Hace 3 semanas cuando esto empezó, y tampoco lo estaban en junio. Los iraníes tienen una fatua desde 2004 que prohíbe desarrollar un arma nuclear. Podemos decir ahora mismo que los iraníes son cualquier cosa menos tontos. Creo que tenían la inteligencia para desarrollarla o pudieron intercambiar petróleo con Pakistán u otro país para obtener un arma nuclear. No lo estaban haciendo y no teníamos información de inteligencia que lo indicara. Está bien, claro, Joe. Ahora, claramente, dado el hecho de que es invitado en el podcast de Tucker Carlson el día que renunció, esto fue orquestado de antemano, o al menos así parece. Sus afirmaciones recuerdan conspiraciones oportunistas vistas en redes sociales, donde figuras como Candace Owens y Tucker Carlson ganan seguidores fomentando odio hacia los judíos. Esto no significa que la gente crea que la República Islámica no es una amenaza, ni muestra un cambio importante contra Israel, ni siquiera contra evaluaciones de seguridad de larga data. De hecho, si vemos el registro histórico, Joe Kent tiene un largo historial tanto de apoyo a Israel como de advertencias explícitas contra la agresión iraní. Es curioso cómo cambió de opinión de la noche a la mañana. Mientras tanto, el FBI también reveló que él estaba bajo investigación por filtrar documentos clasificados antes de su renuncia. Mientras tanto, las conversaciones en línea no se tratan de buscar la verdad, sino de recompensar abiertamente la locura, el extremismo y el pensamiento conspirativo con atención, interacción y, sí, dinero. Cuando esa es la nueva estructura de incentivos, la gente se adapta, incluso Joe Kent. Es comprensible que Kent sea examinado por comentarios considerados antisemitas y conspirativos.
La esposa de Kent fue asesinada por ISIS en Siria, grupo que forma parte del mismo ecosistema más amplio de terrorismo en Medio Oriente, muy parecido a lo que la República Islámica ha pasado décadas apoyando, financiando y facilitando en toda la región. Y nada de eso tiene que ver con Israel, pero eso no impidió que Joe Kent afirmara que su esposa fue asesinada en una guerra creada por Israel. Aunque hablara de la guerra de Irak, estaría totalmente equivocado. Figuras como Ariel Sharon, que no eran precisamente pacifistas en temas de seguridad, se opusieron a la guerra de Irak en ese momento, advirtiendo a Estados Unidos sobre las posibles consecuencias estratégicas de fortalecer a la República Islámica de Irán al derrocar a Saddam Hussein. Ahora Kent simplemente está haciendo un intento obvio de desviar la atención del régimen en Teherán hacia Israel. ¿Y quién demonios está promoviendo ese mismo mensaje y esa misma narrativa falsa en todos los medios occidentales? Ah, sí, claro. República Islámica de Irán. Ahora, siempre ha habido espacio para un debate serio sobre políticas, especialmente en Estados Unidos. Pero lo que estamos viendo aquí no es un debate serio, es subversión. La pregunta realmente no es qué cree Joe Kent o qué creía en el pasado, sino por qué se está impulsando ese argumento hoy en día, dado que francamente no está respaldado por la evidencia. Y aquí es donde el entorno informativo se vuelve parte de la historia. Al seguir la difusión de esta narrativa tras la declaración de Joe Kent, observas el mismo lenguaje, el mismo enfoque y las mismas afirmaciones repetidos en varias cuentas y plataformas. Así es como ciertas ideas, incluso cuando no están respaldadas por ninguna evidencia, se vuelven totalmente normalizadas en el discurso público. A los pocos minutos de la entrevista de Joe Kent con Tucker Carlson, los clips se promocionaron y publicaron al mismo tiempo en varias plataformas estatales como Al Jazeera y medios de la República Islámica, por influencers antisemitas como Jackson Hinkle y otros. Entonces, ¿quién está realmente detrás de Joe Kent? Al alejarte ves todo en conjunto. La diferencia en alcance de misiles, el enriquecimiento al 60% historial de desarrollo de armas, declaraciones sobre capacidad nuclear y el intento de minimizarlo. La conclusión en realidad es muy sencilla. El problema no es desconocer lo que hace el régimen. El problema es que cada vez más personas fingen que lo que hacen no significa lo que claramente significa. Este patrón ahora también se observa en el sector energético, tema muy comentado esta semana. Aquí también surge la misma pregunta. ¿Qué ocurre cuando un régimen poco confiable en misiles y ambiciones nucleares también puede amenazar uno de los cuellos de botella energéticos más importantes del mundo? Para nuestra segunda historia de la semana, hablemos del petróleo y el estrecho de Hormuz. Y lo que rápidamente se está convirtiendo en uno de los argumentos más equivocados en toda esta conversación. La idea de que el alza de precios de la energía demuestra que la estrategia actual es muy riesgosa. Enfrentar al régimen es un error o podría serlo, ya que ese argumento no solo interpreta mal la situación, invierte la causa y el efecto. Así, en realidad recompensa el comportamiento que dice preocuparle. En este momento, el estrecho de Hormuz no es simplemente un asunto regional, es uno global, ya que aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo pasa por esta estrecha vía marítima. Esto significa que incluso una interrupción pequeña afecta de inmediato a los mercados globales. Y esa es precisamente la razón por la que la República Islámica ha utilizado constantemente esto como un punto de presión, amenazando con cerrar el paso, hostigando barcos y mostrando su disposición a escalar la situación cada vez que se le exigen cuentas o se la presiona. Este comportamiento no es nuevo y debe entenderse. El régimen ha usado el estrecho de Hormuz como herramienta de coerción por años, incluso en la crisis de 2011-2012 y en varios incidentes posteriores, lo que demuestra un patrón consistente, una estrategia consistente. No requieren cerrar por completo el estrecho de Hormuz para lograr su objetivo. Solo necesitan crear suficiente incertidumbre y riesgo para influir en la toma de decisiones en Washington, en Europa y, por supuesto, en los mercados globales. Eso es justo lo que vemos ahora, donde la amenaza ya causa interrupciones en el transporte marítimo y volatilidad en los precios por las acciones y señales de Irán. Cuando la gente menciona que el alza en precios del petróleo prueba que la situación es demasiado peligrosa o demasiado costosa para continuar, están señalando un efecto real.
Están sacando una conclusión errónea al tomar ese efecto como motivo para retroceder, en vez de verlo como prueba de que la estrategia de coerción debe enfrentarse y resolverse de una vez. En el momento en que permites que los precios de la energía dicten la política de seguridad, creas una estructura de incentivos perversos en la que cualquier actor capaz de interrumpir el suministro de energía obtiene una influencia desproporcionada sobre las decisiones globales. Porque, en efecto, les estás diciendo que si pueden mover los mercados, pueden moldear la política. Y eso no es una forma de estabilidad. Es un sistema de vulnerabilidad estructural que en realidad invita a una mayor escalada. Ya hemos visto cómo se desarrolla esta dinámica en la práctica, más claro en la dependencia de Europa de la energía rusa, donde años de suposiciones de que la interdependencia conduciría a la estabilidad fueron superados por la realidad. Esa dependencia genera influencia que un Estado autoritario puede usar para coaccionar, limitando opciones y aumentando costos en una crisis. La lección no es que los mercados energéticos dicten la política de seguridad, sino que dar poder estructural a regímenes autoritarios sobre el suministro energético global es un fracaso estratégico. Ese es el riesgo que ahora se repite globalmente con la República Islámica. Algunas respuestas políticas actuales deben verse en su contexto, ya que recientemente se informó que Estados Unidos levantó temporalmente ciertas sanciones al petróleo iraní en el mar para bajar los precios. Esta es una medida que se ha caracterizado como una concesión amplia. En realidad, es una medida limitada y específica que no implica nuevos ingresos para el régimen, sino una forma de gestionar el suministro existente que ya está fuera de su control directo. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha estado llamando a otros países a unirse para defender y proteger el estrecho de Hormuz, lo cual es un paso fundamental, no solo en términos prácticos, sino también estratégicos, porque señala que la respuesta a estas amenazas será colectiva y que la infraestructura energética global no puede ser rehén de un solo régimen. Este enfoque coincide con análisis de expertos en seguridad nacional, como los de la Fundación para la Defensa de las Democracias, quienes sostienen que la República Islámica usa la energía, evade sanciones y ejerce presión económica como parte de una estrategia de coerción más amplia. Responder a esa estrategia exige mantener la presión y negar al régimen usar las dependencias globales como herramienta de influencia. Esto no se trata solo de los precios del petróleo a corto plazo, sino sobre si el suministro energético global puede usarse como herramienta de chantaje a largo plazo. Son dos preguntas muy diferentes. Cuando la gente dice que el conflicto es demasiado costoso por el petróleo, solo ven el costo inmediato y omiten el riesgo mayor. Que un régimen así sí puede seguir expandiéndose, ampliar capacidades, seguir desarrollando capacidad para alcanzar el umbral nuclear, extender el alcance de misiles y usar el suministro de energía como forma de presión contra el sistema internacional. Si ese modelo se consolida, los costos que preocupan hoy no desaparecerán. Aumentarán porque un régimen que usa amenazas exitosamente tendrá incentivos para hacerlo más seguido y agresivamente, sobre todo con un arma nuclear. La pregunta real no es si actuar tiene un costo económico inmediato, sino si no hacer nada costará más a largo plazo. Y cuando ves la historia, cuando ves la trayectoria actual y cuando ves los incentivos que se están creando y que están sobre la mesa hoy, la respuesta a esa pregunta es bastante clara. Ahora comienza lo bueno, lo malo y lo feo de la semana. Esta semana destacamos la máquina de ejecuciones de la República Islámica y el caso del luchador Saleh Mohammadi, de 19 años, que no es solo otro titular, sino un ejemplo claro de cómo el régimen usa la pena de muerte como control. Irán ejecutó esta semana a 3 jóvenes detenidos en las protestas de enero: Saleh Mohammadi, Mehdi Ghasemi y Said Dawoodi. Tras condenarlos por enemistad contra Dios, cargo que el régimen usa para eliminar disidentes, sobre todo cuando quiere enviar un mensaje rápido y público. Según los informes, los 3 fueron acusados de atacar a las fuerzas de seguridad en las protestas. Organizaciones de derechos humanos denuncian que los casos se basaron en confesiones forzadas e interrogatorios bajo tortura, sin acceso real a defensa legal, por supuesto, y juicios que duraron días. Eso debería decirte todo lo que necesitas saber sobre cómo se producen estos veredictos de pena de muerte.
Lo que hace que esto sea realmente perturbador es que estos casos siguen un patrón muy similar en el que las confesiones se obtienen bajo tortura y los juicios se llevan a cabo sin una defensa legal significativa, lo que significa que los veredictos están prácticamente predeterminados. El objetivo no es determinar culpabilidad, sino producir un resultado que sirva a la necesidad del régimen de intimidar. Esto es precisamente eso, ya que cada ejecución busca advertir que protestar, organizarse o asociarse con la disidencia puede llevar a la muerte. Aún hay muchos jóvenes en el corredor de la muerte, como Malika Azizi, arrestada en las mismas protestas y ahora enfrenta ejecución por cargos amplios y politizados. Esto indica que el sistema que ejecutó a Saleh, Mehdi y Said no se desacelera, sino que se intensifica. Por eso esta historia, aunque no es nueva, resulta tan desagradable. Mientras el régimen dice representar al pueblo iraní internacionalmente, ejecuta a jóvenes iraníes mediante la forma más extrema de violencia estatal para mantener el control. Nuestra mala noticia de la semana son los continuos ataques con misiles de la República Islámica en zonas civiles de Israel, que ya son una clara escalada y crímenes de guerra. Esta semana, un misil balístico cayó en un jardín de niños en Richel Nusion, centro de Israel. No era un objetivo militar, ni de doble uso, ni algo ambiguo. Una instalación infantil que estaba vacía por el horario, evitando un evento con muchas víctimas. Otra andanada de misiles balísticos impactó Jerusalén, cayendo a solo 350 metros del Monte del Templo y la mezquita de Al-Aqsa. Es absurdo que este régimen se diga defensor de ese sitio mientras lanza misiles que podrían destruirlo. Esa contradicción importa porque revela su verdadera naturaleza. No es defensa de sitios sagrados, es fuego imprudente e indiscriminado que no diferencia entre objetivos militares y sensibles. Sitios civiles y religiosos alrededor del mundo. En Demona, al sur, un misil balístico dejó más de 50 heridos, entre ellos un niño de 10 años. En Irak, un misil hirió a más de 87 personas en un barrio residencial, incluyendo a un niño de 5 años. Y lo que hace esto aún más grave es el tipo de armas que se están usando. No son ataques de precisión. El régimen usa municiones de racimo diseñadas para dispersar submuniciones en áreas amplias y son indiscriminadas, por lo que no deben usarse en zonas residenciales, ya que va contra el derecho internacional. Curiosamente, no solo afecta a Israel. El régimen ha atacado objetivos civiles en varios estados árabes, incluso infraestructura energética en Qatar, buscando expandir el conflicto y desestabilizar mercados globales. Este es un régimen que no solo está librando una guerra, sino que lo hace de una manera que deliberadamente pone en peligro a los civiles, ignora las leyes básicas de la guerra y expande el conflicto más allá de cualquier frente individual. Por eso esta historia no es solo mala. Es uno de los ejemplos más claros de esta semana de cómo el régimen actúa de forma imprudente, hipócrita y con total desprecio por la vida de los civiles. Y finalmente, lo bueno de esta semana es para los atletas olímpicos israelíes Sagi Mouki y el medallista olímpico Peter Palchik, que usaron su plataforma para expresar su apoyo a los atletas iraníes. Los atletas iraníes enfrentan presión de su gobierno tras el desastre en Australia, donde el equipo femenino de fútbol fue amenazado por no cantar el himno del régimen. Bajo la sombra de la ejecución de Saleh Mohammadi, los judokas israelíes Peter Palchik y Sagi Mouki apoyaron públicamente a atletas iraníes. Mira el mensaje de Peter. Un atleta iraní fue ejecutado y solo tenía 19 años. No por algo que no apoyara, sino por un régimen oscuro que teme al valor, a las voces y a la libertad. ¿Dónde está el mundo mientras miles mueren bajo este régimen? ¿Dónde está la indignación? Como humano es insoportable. Me parte el corazón. A ti también debería partirte el corazón. El silencio ya no es una opción. Ahora, no puedo enfatizar lo suficiente los significativos que son este tipo de mensajes para el pueblo iraní, porque les dice que no están solos en esta lucha y que las personas a quienes les han dicho que son sus enemigos, en realidad no lo son. Atletas de élite que han trabajado toda su vida se ven obligados a renunciar a sus sueños solo por competir contra un israelí, mientras las federaciones deportivas no actúan. Palchik y Mouki diferenciaron al régimen del pueblo, aclarando que su conflicto no es con los atletas iraníes, sino con un sistema que usa el deporte para control político. Eso es lo que vemos ahora. A los atletas que no cumplen se les amenaza y a quienes protestan se les castiga, y en algunos casos las consecuencias son peores.
Cuando los atletas israelíes alzan la voz y dicen que apoyan a sus colegas iraníes, no es solo un gesto simbólico. Resisten ante un sistema que usa el deporte como herramienta estatal para oprimir a los atletas. Terminamos esta semana, pero volveremos la próxima con más noticias de la región y novedades sobre la guerra en Irán. Sigan nuestro JNS Iran War Brief para seguir las últimas actualizaciones durante la guerra. Si conocen una historia que debamos cubrir, contáctenme en redes sociales como Emily K. Schrader o Emily in Tel Aviv en Instagram. Hasta la próxima semana en Access of Truth en JNS.